saber cómo pronunciar las palabras en inglés? ¿Cómo saber cuál es la pronunciación correcta para esa palabra? ¿Cómo saber cómo se escribe esa palabra que tú estás escuchando decir de otras personas? ¿Cómo saber eso? En este video te voy a dar las técnicas necesarias, todas las reglas necesarias para que tú aprendas a pronunciar cada palabra en inglés correctamente. Si te interesa, quédate hasta el final para que puedas escuchar esos puntos claves, esas técnicas claves que te van a ayudar en toda tu vida, en todo tu trayecto en el idioma inglés. La vocal E. La vocal E tiene cuatro sonidos. ¿Cuáles son los sonidos de la vocal E? El primer sonido de la vocal E va a ser I, ¿ok? Va a sonar I cuando esté al final de una palabra monosílaba. Ok, de una palabra monosílaba. Y generalmente cuando esté al principio de una palabra. Al final de una palabra monosílaba. Ejemplo, he, she, me, ¿ok? Al principio de una palabra. Evening, electricity, even, ¿ok? Entonces, va a sonar I cuando esté al final de una palabra monosílaba y cuando esté al principio de una palabra. Muy bien. Siguiente sonido. Va a sonar E cuando generalmente esté intercalada en una palabra. Va a sonar E cuando generalmente esté intercalada en una palabra. Ejemplo, credit, bed, felt. Repito, bed, credit, felt. Ok, tercer sonido, sonido número 3 de la vocal E. Sonido de garganta. Okay, el sonido de garganta va a ser cuando después de la vocal E se encuentre la palabra, la consonante R. ¿Ok? Entonces en este caso sería un ejemplo, mother, 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 her, her, father, father, father. Entonces tenemos que al final de la vocal, al final de después de la vocal E, tenemos la R y hace ese sonido en combinación con la R como si fuera de garganta. ¿Ok? El último sonido va a ser is. ¿Ok? Quiero que noten esto porque es importante. La vocal E va a sonar I cuando esté formando la tercera persona singular o esté formando el plural de unos sustantivos, ¿ok? Entonces, va a sonar is cuando esté formando la tercera persona singular del presente o cuando esté formando el plural de los de sustantivos, ¿ok? Sustantivos que terminen en las siguientes consonantes, ¿ok? Sustantivos que terminen en las siguientes consonantes. ¿Cuáles son esas consonantes? Va a ser X, S, GH, G, O, SH, CH, ¿ok? Ejemplo, to wash en tercera persona. En tercera persona tenemos he, she, and it. ¿Ok? Entonces, para formar ese presente singular en la tercera persona, ¿cómo termina en una consonante que hace un sonido sisante, que es sisante, que suena s? ¿Ok? Entonces, en ese caso, vamos a agregar vamos a agregar ES. ¿Ok? Agregamos la E y agregamos la S. Entonces, de esta manera, la E tiene el sonido o produce el sonido de is, ¿ok? Porque está formando la tercera persona singular del presente, ¿ok? Y de la misma manera se va a agregar así ES para formar el plural de los sustantivos, que terminan en las siguientes consonantes, en las consonantes que nosotros acabamos de nombrar. Un sustantivo, mixes. Ok, adicional de esto, voy a agregar otros sonidos de la vocal E que también son importantes, ¿ok? Son extras, por decirlo de una manera. El primer sonido que voy a agregar es cuando la vocal E es muda. Cuando la vocal E es muda. La vocal E es muda cuando está o nos suena, ¿ok? Es silenciosa cuando está al final de una palabra que tiene dos sílabas, ¿ok?
que son sílabas, consonante y vocal, una sílaba, consonante y vocal, otra sílaba. Entonces, cuando esté al final de una palabra que tenga dos sílabas, la vocal E va a ser muda, ¿ok? Ejemplo, love, love. No se pronuncia la E, no se dice love, sino love, ¿ok? Y ya. El siguiente sonido o la siguiente palabra es brave, brave, no suena la E. Otro sonido es take, take, otro ejemplo, perdón. ¿Ok? Y así sucesivamente. Para crear un adverbio de modo, se coloca el adjetivo, por ejemplo, brave, y se le agrega ly. Pero la E no va a sonar, ¿ok? No sería bravely, sería bravely, bravely. No sería lovely, sería lovely. ¿Ok? Y así sucesivamente. Otro ejemplo puede ser, no sería nicely, sería nicely. ¿Ok? Y así sucesivamente. El siguiente sonido de la vocal E va a ser cuando formamos el participio o el pasado de un verbo regular. ¿Ok? Generalmente, cuando nosotros estamos formando el pasado o el participio de un verbo regular, se le agrega ed al final. Entonces, ejemplo, ACT es actuar. ¿Ok? Esa ed, cuando se le agrega al verbo para convertirlo en pasado, va a sonar it. ¿Ok? It. Así. It. Entonces, esa palabra ACTED sonaría acted, acted, acted. ¿Ok? Las palabras que no terminen en T o D no van a poder generar ese sonido de it cuando coloquemos la ed después de este verbo. ¿Ok? Por ejemplo, love no suena. Para poder crear este sonido, para que se cumpla la regla, el verbo, en su forma base debe terminar con T o con D, ¿ok? Por ejemplo, permitted, permit es permitir, se le agrega ed, suena it, permitted. Need, to need, es necesitar, si le agregamos ed al final, needed, que se necesitó, ¿ok? O necesitado.